Romanos 12, verso 3. Vamos a hablar de la mente, la importancia de un cambio de nuestros pensamientos. La mente, en el versículo 3, vamos a ir introduciendo el tema ahí. Vamos a ver la palabra del Señor. Romanos 12, 3. La palabra de Dios dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia. Te pido que puedas hablar a nuestros corazones, que nos ayudes a poder recibir una instrucción que nos edifique, que nos ayude a pensar un poquito mejor, Señor, en aquellas cosas que te agradan. Bendice, Señor, esta palabra. Ponemos en tus manos toda la actividad de este día y desde ya, Señor, intercedemos por aquellos que todavía nos falta, Señor, entregarte un poco más de nuestra mente. Te damos las gracias por un día más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de del problema de la mente, ¿verdad? Ok. ¿Por qué usé este versículo? Este versículo 3 está unido a lo que viene hablando Pablo en los versículos anteriores. Y en el versículo anterior, él está hablando acerca de una renovación de nuestra forma de pensar. Utilicé este verso porque fue el que ocupé el día miércoles y saqué de ahí algunas instrucciones para el culto de las 7 de la mañana. Ahora, explico rapidito, miren bien. Cuando la Biblia habla de la mente, esta condición es una condición más del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el mundo de los hebreos, el mundo del Antiguo Testamento, normalmente no diferencia específicamente la parte, digamos, de la mente. Lo que habla el Antiguo Testamento es de los pensamientos. Entonces, acuérdense que a través de la lectura, a través de toda la lectura del Nuevo Testamento, nosotros percibimos esa cultura helénica, es decir, esa cultura de los griegos. Los griegos fueron los que comprendieron esa capacidad que el hombre tiene de, digamos, de tener entendimiento. Entonces, los hebreos no tanto, y le voy a dar una pequeña explicación porque siempre es necesario enseñar, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, arrepentirse, la palabra hebrea es shuv, arrepentimiento. Entonces, pero shuv en hebreo es esto: yo camino de un lado, voy derecho y me doy vuelta, ya no quiero caminar hacia allá, me di cuenta que me estoy haciendo daño, me doy cuenta que yo estoy en un proceso de autodestrucción porque soy alcohólico, porque tengo vicios, entonces yo ya no quiero caminar hacia allá, entonces doy vuelta, ya conmigo doy vuelta. Vaya, entonces eso significa en hebreo arrepentimiento, dar vuelta, shuv. Ahora, cuando se traduce, fíjese bien, estamos en el mundo hebreo, vinieron toda la cultura griega, que fue donde digamos, el Nuevo Testamento se escribió con mente judía, ¿verdad? Porque los judíos tuvieron una cultura hebrea, pero tuvieron que escribir muchos de ellos escribieron en griego y escribieron en arameo. Entonces, cuando ya toma la palabra arrepentimiento, usted la cambia por otra que se llama metanoia. Diga conmigo, metanoia. Metanoia, fíjese que es una palabra bien común, metanoia. Ahora, ¿qué significa metanoia? Meta es cambio
Y noía, nos, es mente, un cambio de mente. Mire qué diferente. Los hebreos le ponen atención a lo externo, a lo que está afuera, pero el griego no. El griego dice un cambio de nuestra mentalidad. Y vea lo que es importante, porque cuando Jesús vino en Marcos 3, en Mateo 4, dice que Él vino a predicar el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Entonces, el centro del mensaje de la tradición de Jesús, de la tradición jesuánica, es la predicación del reino. Pero Jesús llamó al arrepentimiento. Y ese sermón no es solamente es de él, es de Juan el Bautista, porque los dos predicaron lo mismo. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y Jesús predicó el arrepentimiento, metanoia. Entonces, metanoia se quedó corto. ¿Por qué? Porque cuando usted le pone arrepentimiento a metanoia, eso es muy poco, porque cuando el griego quiere decirte cambio de pensamiento o cambio de mente, te está hablando de una transformación de la vida totalmente. Entonces, cuando Dios nos llama a Él, a Jesucristo, Él espera que el hombre experimente un nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros venimos al nuevo nacimiento, el Señor nos da una mente nueva, renovada, de tal manera que habrán personas en esta mañana que dicen, mire, pero es que yo no he cambiado tanto. Es que ese es el problema. ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no es tu vida una vida transformada? Y la respuesta es sencilla. Porque no has sido expuesto suficientemente a la verdad de Dios. Entonces, si usted no crece a la par de la palabra, si usted no deja que la palabra lo esté exhortando, confrontando, usted nunca va a cambiar. Y mire, les voy a dar un ejemplo. Nosotros, el Ministerio del Tabernáculo Central, tiene un ministerio de alcohólicos y drogadictos. Se llama Retorno. Y ese ministerio lo fundó el pastor hace años. Yo conocí al primero de los directores. Y él me decía, mire pastor, cuando llegan tomados y han pasado días en zumba, usted no les puede quitar el trago de un solo porque se mueren. Entonces, claro, lo que hacían ellos era dejar que les inyectaran, ¿verdad?, vitaminas, porque entraban en un shock nervioso, porque al nomás cortarla, usted necesita en su cuerpo vitaminas, porque usted ha pasado un mes, 15 días, 20 días en zumba. Pero fíjese que le voy a decir algo. En esa época les daban terapia psicológica. Y fíjese que mucha gente fue ayudada con la terapia psicológica. Él me lo explicó a mí. Fíjese, pastor, que nosotros le damos las inyecciones, pero le damos terapia y la psicóloga venía. Diga conmigo, no sirve. ¿Por qué? Fíjese que es increíble, pero el pastor un día dijo, no, ya terapeuta no vamos a tener, porque estarle metiendo a la gente, y le voy a explicar esto. La mayor parte del alcoholismo que tenemos, yo soy creyente en la psicología, eso quiero decírselo. O sea, yo creo que es necesario que hayan problemas, y si usted tiene dificultades, buscar un terapeuta, un psicólogo. Pero el pastor dijo, no, de aquí en adelante sacamos al psicólogo y les vamos a dar predicación en la mañana, al mediodía y en la noche. Y fíjense que hay un pastor que está encargado de Retorno, entonces, y el deber de él es predicarles en la mañana, pero les predica, hermano. Ustedes, la sociedad los ha tratado como basura. No, hombre, unos sermones bien, pero ahí están los señores chillando, fíjense. Y a través del proceso de la palabra, la gente sale restaurada. Más que solo con la psicología. ¿Sabe por qué?
Porque la palabra no solamente trabaja la mente, sino que trabaja el espíritu del hombre. Y sabe que los problemas alcohólicos, muchos de ellos están en la cabeza, pero también en el corazón, en el espíritu. Entonces, yo recuerdo un pastor que era profesional, un ingeniero, y salió del retorno y se metió a estudiar teología. Y con mucha duda, ¿verdad? Porque la gente decía, no hombre, y si ha sido alcohólico, andar en la calle, hermano, andar en la calle. Y fíjese que se graduó y rapidito, pues, él sacó su diploma, se fue a servir a una iglesia y pastoreó una iglesia y mire que Dios lo bendijo, que ese lugar fue muy bendecido con su carrera, con la carrera de agronomía, porque ahí hacían cultivos y, o sea, correcto, pastor, ahí está. Él ya falleció, pero imagínese cómo la palabra de Dios saca los pensamientos errados de la mente y mete en la cabeza el evangelio de Jesucristo. Y a través del evangelio de Jesucristo la gente experimenta libertad. Pero eso no te lo puede dar un terapeuta. Y ojo, que creo en la psicología, no te lo puede dar un psiquiatra. Mira, muchas personas, y esto yo le tengo mucho cuidado, porque yo bien me acuerdo en Usulután, 2 personas, problemas psiquiátricos, pastillas, y tomaban ribotril, Prozac, o sea, unos medicamentos para quedar noqueados. Y hay mucha gente así, o sea, que si no se toman los antidepresivos, no duerme. Entonces yo le decía a la chica, siempre lo hice a la par de los padres, porque, vaya hija, mire, usted, y ya le ponía yo la receta, venga a la iglesia. Yo no le voy a decir que dejaban de tomar de un día para otro, eso no se puede. Se llama destetar. Entonces yo le decía, vaya hija, usted venga a la iglesia, escuche, ellas venían el domingo a las 7 y venían el miércoles. Entonces, pregúntele al doctor, le decía yo, pregúntele al doctor. Y poquito a poco le fue quitando la pastilla, la mitad de la pastilla, la cuarta parte de la mitad, y hasta que dejó de tomar. ¿Qué me dice a mí eso? Que el evangelio es más grande que cualquier terapia, y el evangelio es más grande, hermano, que cualquier medicamento, porque el evangelio no solamente pone una curita en el corazón del hombre, el evangelio le da un nuevo corazón al hombre, le sana, le restaura y te da una nueva mente, te da un nuevo sentido de vida. La cosa es ¿cómo hacer? Y solo hay una situación: llenarnos del evangelio de Jesucristo. Nos ayuda a sacar de nosotros el alcoholismo, nos ayuda a sacar de nosotros la droga, los pensamientos equivocados. ¿Cuántos aquí tenemos áreas de nuestra vida que no han sido sometidas al Señor? Entonces, quiero mostrarles algunos detalles. Estos son detalles. Solamente 2 textos. Primero, la Biblia dice que el problema del hombre no es psicológico, es espiritual. Entonces, en el capítulo 1 de Romanos nos habla de la mente. Pero ¿qué tipo de mente? Diga conmigo, la mente depravada. Y es bien interesante, porque Pablo en su teología quiere irnos dando esos cálculos de que nosotros evaluemos nuestra vida, que nosotros evaluemos nuestra forma de pensar. Entonces, ¿quiénes son los que tienen una mente depravada? Vea conmigo Romanos 1:28. Vea conmigo Romanos 1:28. ¿Tiene? Fíjese que es bien interesante la palabra. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahora,
¿qué es lo que yo quiero que vea ahí? ¿En dónde estuvo el problema de ellos? Pablo se está refiriendo exactamente a la cultura de los griegos, a la cultura gentil. Vean lo que dice Pablo en el verso 24 en adelante. Por lo cual también Dios los entrega, el 23, y cambiaron la gloria, mire bien, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito de los siglos. Amén. 26. Pero esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mire qué es lo que está diciendo. Le voy a explicar rápido. Esto es una persona que cambió el creador por la criatura. Es decir, dejaron de adorar a Dios y se hicieron ídolos. Entonces, en la cultura griega habían muchos ídolos. La cultura egipcia habían muchos ídolos, pero muchos ídolos tenían forma de animales. Entonces, aquí está relacionando la adoración a un Dios que no existe, a dioses equivocados. Y mira lo que sucedió. Dice que Dios los entregó a sus pasiones. ¿Y qué estuvieron haciendo? Acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Usted sabe, hermano, que parte del problema de la homosexualidad se resuelve con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mente reprobada, la palabra en griego, ¿sabe lo que quiere decir? Una mente inutilizada. ¿Y sabe por qué? Porque ahí no habita Dios. Ahí no habita Dios. Entonces, la mente reprobada, porque al no tener la luz de Cristo en su mente, en su cabeza, al no tener la iluminación de la palabra de Dios, ¿sabe qué? Se vuelve un adorador del sexo. Se vuelve un adorador de su depravación. ¿Y sabe qué? Su ídolo más grande es usted mismo. Usted. O sea, se sustituye la imagen de Dios por la de uno. Se sustituye la imagen de Dios por el yo, el ego. Ahí está. Y aunque usted le quiere decir a una persona, yo conozco mucha gente que está luchando con problemas así. Pero ¿cuál es el punto? La mente. La pregunta es, la mente, ¿con quién caminas? ¿Con quién andas? ¿Quiénes son tus amigos, tus amigas? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que aprendes? ¿Qué es lo que pasas viendo en internet? Entonces, ahí está una razón del por qué la cabecita de uno no funciona bien. Y ojo, yo no digo con esto que, que mire, fíjese que aquellos que tenemos, no, el tema de despreciar o decir, no estamos en ese pensamiento aquí, sino que lo que queremos decirle a usted es que si usted quiere salir de ahí, que si usted quiere salir de esa situación, usted puede a través del Evangelio, hombre. El Evangelio le va a dar libertad. Pero pastor, es que yo no, hasta este momento no he podido. ¿Por qué? Porque no tienes palabra, porque no tienes de qué agarrarte. Pero el Evangelio quiere transformar tu corazón y tu mente. Ahora, todo está en la mente, todo está en el corazón del hombre, en el interior del ser. Entonces, Pablo nos hace esa referencia. Ahora, no quiero dejarlo solo con eso, porque solamente le quiero dar una referencia más rapidita.
Efesios 4:18, solo eso, Efesios 4:18. Yo nunca ando molestando ahí que mire, pero quiero darle referencia. Mire, Efesios 4:18. 17, 18, 19. Mire lo que dice. 17, 18, 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien, esta se llama la mente entenebrecida. ¿Por qué? Es el estado de la mente oscura. La palabra entenebrecimiento o entenebrecido, y mire lo que dice, el entendimiento, ahí dice con claridad, nous en griego, el entendimiento lo tienen entenebrecido porque no hay Dios en ellos, no está Dios ahí en su cabecita. Entonces, este es el estado de la mente que no tiene a Cristo, que no tiene a Jesús. Ahora, fíjese que es bien interesante, porque ¿cuál es la diferencia entre la mente reprobada y la mente entenebrecida? Entre Romanos 1:28 y Efesios 4:18. Fíjese que la palabra que ocupa para la mente reprobada es la palabra inutilidad. Es como que tuviera telarañas en la cabeza y esa persona no pudiera discernir, no pudiera ordenar su cabecita. Entendimiento, una mente reprobada, inútil, es decir, no llena las características. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia entre la mente reprobada es que es aquella que ya pasó por toda la desobediencia, la perversión, y ya cayó tan bajo que ha sido entregada, porque la palabra que dice fueron entregados a sus pasiones. ¿Qué quiere decir? Que ya no se van a componer, que ya no se van a rehabilitar. La diferencia entre la mente reprobada y la entenebrecida es que todos tenemos una mente oscura cuando no tenemos a Cristo. Pero cuando desobedecemos y queremos perseverar en la maldad y nos metemos en ese mundo pervertido, en el mundo de la desobediencia, imagínate que todos estos que se meten a pornografía infantil, esos tienen una mente reprobada y han sido entregados por Dios. ¿Sabe qué significa ser entregado? Quiere decir que Dios los deja hacer lo que ellos quieren. ¿Que querés meterte en ese mundo? Pues metete. Y el video pornográfico más caro que se vende en la darknet, es decir, en la parte oscura de la internet, es la pornografía de un adulto con una menor, una niña. Son podridos, hermano, gente que su cabeza le dieron uso para la maldad y ya no tiene reparo. O sea, de la oscuridad pasan a la reprobación. Y yo quiero que usted vea. ¿Por qué? Porque puede ser que usted esté en el punto que usted no tiene al Señor y con la luz de Cristo usted sale de la mente entenebrecida. Pero de la reprobada llega un punto de maldad que ya no regresa. Ya no regresa. Y eso usted lo ve. Hay gente que le han metido tanto a la droga que ya no pueden regresar. Le meten tanto al alcohol. Yo siento, percibo que todos pueden regresar, pero es que hay gente que ya se fueron en ese mundo y ya no regresan. Y lo mismo es en las depravaciones. Cuando ya una persona se llenó tanto de depravación su cabecita, porque imagínense, la pornografía entra en 20 segundos y dura en la mente 20 años. Imagínense la fuerza que tiene la pornografía. Entra en 20 segundos y sale en 20 años. O sea, ahí está esa memoria, ahí está ese trastorno. La mente es importante para Dios. Y les voy a decir algo. La Biblia enseña que hay cosas que no van a salir de la cabeza con terapia no se puede. Solamente a través de la palabra de Dios se puede
quitar ciertas áreas. Ahora, vamos a hablar de aquellos que ya son cristianos y dicen ustedes, miren, pastor, yo ya soy creyente, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero fíjese que yo lucho porque hay personas que, a diferencia de los que ya son reprobados, el problema de ellos es que todavía tienen demasiada maldad en su cabeza. Yo acepto que tenés a Cristo, entiendo que aceptaste al Señor, pero estás caminando en el Evangelio. Entonces, a esto nosotros, bíblicamente hablando, le decimos fortalezas mentales. ¿Y qué son las fortalezas mentales? Las fortalezas mentales son áreas, ojo, del cristiano que no han sido doblegadas al Señor en la mente. Ahora, ¿cuáles? Te explico. Hay personas que tienen traumas desde su niñez. Y yo quiero que usted se evalúe. Fíjense que les contaba yo un ejemplo un día de estos, pero se los voy a contar rapidito. Esta chica, bueno, yo creo que ya lo conté eso, pero vaya, el que aprende a mentir, vaya, el que aprende a mentir. ¿Cuándo lo aprendiste? ¿De quién lo aprendiste? No, es que mire, pastor, mi vida es una falsedad desde los 12 años. ¿Quién te enseñó a mentir? Entonces, y usted viene al Evangelio y usted cree en Cristo, pero usted es mentiroso. Y usted es trampa. Usted le dan el billete de 50 y ya va queriendo meter el falso ahí, ¿va? O sea, es que así somos. Pero hablemos de otra cosa. La pedantería, el mal carácter, el orgullo, son cosas que están ahí. Ver de menos a los demás. Ver de menos a los demás. Usted ve de menos a los otros, o usted se siente menos. Imagínense que están en dos áreas. Hay personas que ven de menos a todo mundo, y hay otras que se sienten menos que todo mundo. Ay, que yo no valgo, es que yo no sirvo, es que mire, a mí nadie me comprende, a mí desde pequeño me dejaron solo. Entonces, a eso se le llama fortaleza. Es decir, un cristiano que ya tiene la mente del Señor, pero no ha entregado todo, todavía no ha entregado, y se lo digo porque tengo bastante consejería de eso. Un ejemplo: hombres, nosotros tenemos ese gran problema, la pornografía. Nos metemos en la pornografía. Eso es algo que no es entregado a Dios. Y si agreguemos la pornografía, metámosle ya una cuestión sexual. Porque usted está trastornado en ese mundo. Entonces, ¿por qué no lo entregamos? Bien sencillo. Es que se necesita la palabra. Porque mire, ¿sabe cuál es el punto que Pablo quiere tocar en este versículo que le voy a enseñar? Es, diga conmigo, desmontar la fortaleza. ¿Cómo vas a hacer que ese muro caiga, pues? ¿Cómo vas a hacer que esa condición se desmonte? Fíjate que ahí estamos ahora, que vamos a desmontar el bendito, ¿cómo se llama? Canopy. Y montar el canopy entre 6 varones, macho, va, pecho plateado y machazo, va, 6. Y nos cuesta, hermano. Pero para desmontarlo se necesita otra vez 6 varones. Entonces, pero montarlo y desmontarlo, ¿qué cuesta más? Montarlo, ¿va? Ahora, yo quiero decirle esto. A veces es más fácil desmontar toda esa estructura, pero el problema es que nosotros no lo hemos querido, no hemos luchado para bajar esos ladrillos de dureza de nuestro corazón. Hay que bajarlos, hay que bajar, porque lo vuelvo a repetir, oíme bien, los pecados ocultos, las fortalezas mentales no se destruyen de un día para otro. Se van desmontando ladrillo por ladrillo, poco a poco. O
sea, no venga usted a pensar que ahora en la mañana usted, yo ya la gané. Y a mí me enoja, me saca de onda que haya gente, por ejemplo, que ha sido abusada sexualmente y nos pasa que de repente, ay pastor, ya fui a un retiro, dicen. ¿Y qué pasó ahí? Nada, no pasó nada, porque para sanarte de una violación, tú necesitas un proceso. Entonces, no te vas a sanar en un retiro. Tenés que venir al evangelio, tenés que seguir creciendo, saber más Biblia. Es decir, hay que ir desmontando esas áreas. Hay que ir quitando esas áreas. Para mí, el alcoholismo es igual. Imagínate que yo comencé a tomar de las cervecitas que dejaba mi papá. Y eso, ¿cómo lo aprendimos? ¿Verdad? Después nos hicimos mentirosos porque escondíamos las botellas de guaro y en la esquina de la colonia, y ahí los compañeros borrachos. Imagínate que para entrar a las discotecas nos compramos una botella de Petrov y entre 5 nos la tomábamos, ¿ah? Y ya entrábamos a bailar, y eso yo lo hice por casi 4 o 5 años. Y imagínate cómo está en mí, o sea, cómo está impregnado en mí. Yo recuerdo que el último año de bachillerato, del año 97, todos los días viernes de ese año, yo no dejé de ir a tomar. Todos los viernes nos íbamos a tomar. Y nos embolábamos, desde las 9 de la mañana comenzamos a tomar. Imagínate tomar desde las 9, hermano, y en ayunas. No, hombre, eso es terrible. Pero éramos jóvenes. Y aprendimos un mundo de maldad, que yo cuando les cuento a los hermanos risa les da, porque mis compañeros, como eran más viejos que yo, hasta una cédula falsa me habían hecho, lo que se acuerdan de la cédula. Y yo bien, como tenía pelo, ¿va? Entonces en la cédula aparecía así, con el caminito, ¿va?, de Alberto Maferrer. Y así, ¿va?, como que tenía 18 años. No tenía 18, tenía 16. Pero los de la entrada ya sabían que éramos bichos. Pero ¿cómo sacás todo ese mundo de baile, todo ese mundo de vicio, y te acostumbras a embolarte, te acostumbras a mentir, te acostumbras a alcoholizarte? Hay que desmontarlo, hay que desmontarlo. Y a veces, ¿sabe? Una de las cosas que yo más lamento en mi vida, pero me da tristeza que mi hermano lo crea, pues, porque fíjese que yo le enseñé a tomar a mi hermano y mi hermano se hizo alcohólico. Y me dolió, porque esos viernes que nos íbamos del colegio yo me lo llevaba. Yo tenía 17, él tenía 14, y le metíamos tragos. Y yo salí del alcoholismo a los 20 y pico, 24, 23, y mi hermano se quedó entrampado ahí. Diga conmigo: maldición. Las maldiciones están aquí, mira. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que me reclamaba es que vos me enseñaste a tomar. No, esa es la hipocresía de no tener valor y coraje de decir: ya no quiero tomar. Estarle echando la culpa a otro es lo más cobarde que puedes hacer. O sea, si vos asumís responsabilidad, no, yo soy responsable, yo lo hice, es que está bien. Pero ya una vida de fracaso, solo porque le echas la culpa a alguien, no. Pero eso es una de las cosas que yo más me lamento. Entonces, cuando uno se hace bolo, se hace mentiroso, patán, vulgar. Y hoy me da risa, porque de todos los cheros bolos que yo tenía, los que no están presos están muertos, y los que no, pastores, se han hecho todos. Entonces y cuando nos reunimos, hey, mira, vos te acordás que vos sos bolo, que no sé qué, vos. Pero me da alegría que el evangelio nos ha cambiado. Pero todo eso lo andamos dentro, pero ya no tiene fuerza dentro de nosotros ni en nuestra cabeza, porque el evangelio ya es más fuerte que nuestras maldades. Esas maldades ya quedaron crucificadas con Cristo en la cruz del Calvario, y ya no me pueden dañar ni me pueden herir, porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo va a ser el día que vas a dejar ya
Y sacate esos pensamientos. Gente que tal vez no es alcoholismo, sino que es depresiones, toda la vida deprimido. Y usted dice, es que mi mamá era depresiva, yo también soy depresiva. Y usted pasa ahí peleando que se quiere cortar las venas. No es las corte, hombre. Hoy está caro morirse. Y que, mire, solo le va a dejar un gran problema a la gente. Solo comprar un ataúd, ¿cuánto vale, hombre? Un entierro. Hay más que vivir. Jóvenes, no se depriman, hombre. Tienen mucho que hacer en este mundo, pero se encierran en un cajón y en oscuro, en esa mente entenebrecida, que aquí Dios no llega, que Dios no me ama, que Dios ¿por qué permitió esto? Salí de ahí, salí de ahí. Cristo quiere darte una iluminación de tu corazón y que vayas al evangelio de Jesucristo y que hagas algo con tu vida. No te quedes estancado. No se quede estancado. Dios quiere hacer más por usted, pero necesita que usted salga de ahí. Vea este texto en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. No se desarman esos pensamientos que están metidos en nosotros. Versículo número 3. 2 de Corintios 10, 3. No se pueden desarmar esos pensamientos solamente destruyéndolos de un día para otro. Tiene que desmontarse. Tiene que ir desmontando parte a parte. De 2 de Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ojo, no es con filosofía, no es con terapia, no es con darle garabato. Es la palabra la que te va a transformar. ¿Cuáles son las armas? Son espirituales, no son carnales. O sea, yo puedo venir a darle a usted una terapia filosófica, psicológica. Es mentira. El evangelio es el que cambia. ¿Por qué? Porque la palabra es el logos y el logos es Jesucristo. Cuando usted come Biblia, cuando usted come palabra, cuando usted está metido aquí, la palabra lo abraza y le da una renovación de su corazón, le da ánimos y le cambia sus pensamientos. Mire, aquí está el pastor Machuca, otros que no me van a dejar mentir. La predicación del pastor fundador cambió la vida de mucha gente. Pero ¿qué hacía el pastor? Fíjese que yo le decía muchas veces, pastor, le decía yo, escuché un sermón suyo del año 97, 96. Estaba bueno. Mentira, me dijo. Los sermones que hoy predico son mejores, me decía. Y él bien orgulloso de los sermones hoy. ¿Y por qué? Como él era psicólogo. Entonces él decía que los primeros años usó mucha psicología, dice. Mucha psicología. Y que ya después, ya él comenzó con la palabra bastante Biblia, ¿verdad? Pero yo le puedo decir algo. Es que la psicología mezclada con la Biblia, no mucho. Pero la Biblia mezclada con una fe, disciplina. Usted se mete con Dios y usted lee la Biblia todos los días y viene su culto que le toca venir. Se mete pues con Dios, se mete con Él. Ay, hermano, su vida es transformada totalmente. O sea, no es el hombre el que cambia a las personas, es el evangelio el que ha cambiado la vida de los hombres y mujeres. O sea, nada de estarle dando gloria al hombre, no, es gloria a Jesucristo, que es la palabra la que nos ha cambiado, hermanos. Y fíjense que les cuento como testimonio eso. Mis papás, nosotros estábamos lejos de Dios. Mi papá estaba enfrentando una crisis dura, su alcoholismo. Mi mamá sin trabajo, estaban viviendo una época de quebranto económico duro y familiar. Y yo muchas veces les he contado, mi mamá, como no sentía el apoyo de mi padre, yo me acuerdo ver a mi madre en el patio de la casa fumando, se echaba aquellos cigarros polar, ¿verdad? Y fíjese cómo Dios, mi papá comenzó a escuchar la radio Bautista en los años 96, 95, y de repente ahí le habló Dios. Y le dijo a mi mamá, mira, Rocío, vamos a ir a conocer al hermano Toyo, vamos a ir a la iglesia.
Y cabal, llegaron. Y fueron expuestos al Evangelio, y el Evangelio llegó a sus corazones. Mi papá dejó de tomar, mi mamá dejó de fumar, y la vida se nos hizo diferente. Ellos llegaron en julio de ese año, y nosotros con mi hermano fuimos como en el mes de agosto, septiembre, o sea, nos tardamos 2 meses más en llegar, pero la vida nos cambió, porque el Evangelio tiene poder. Tiene poder de sacar adelante la vida, la familia. Usted, hermano, entiéndalo. O sea, no estamos nosotros diciéndole, usted tiene que venir a la terapia dominical, usted tiene que venir a la terapia que el pastor o los pastores damos aquí. Aquí no damos terapia, aquí damos el Evangelio. Y el Evangelio es el que cambia la vida del hombre. Es lo único que va a destruir la fortaleza que tienes ahí en tu cabeza donde no ha entrado Cristo. Necesitas meter a Jesús en tu mente. Dejate ya de cobardías, dejate ya de andar jugando con el Evangelio. Mete el Evangelio en tu cabeza y el Evangelio va a transformar tu vida. Vea lo que dice el 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está. ¿Qué son fortalezas? Áreas de la mente que no han sido todavía conquistadas por el conocimiento de Cristo. Fortaleza es una parte cerrada donde no ha entrado Dios. Mira lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí hay 2 palabras claves. Primero, derribando. ¿Qué quiere decir derribando? Lo que estábamos hablando, poco a poco. Mete palabra, y vas a ir sacando lo malo, vas a ir desmontando toda la estructura de maldad. Y la otra palabra clave es que llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. O sea, los pensamientos en griego es de dianoia. Fíjense bien, la mente es un todo. Los pensamientos es lo que generamos con la mente, lo que produce. Entonces, hay pensamientos de desobediencia que hay que llevarlos a la obediencia de Cristo. Tal vez usted es coqueto o coqueta y le gusta andar fisiqueando, y ya vio que la hermana fulanita le vio así de reojo y anda usted, y a usted le gusta ese tipo de cosas, y ya le escribió y le manda la bendita cara de corazones, a la que besitos así. Un pícaro me dijo, mira, ¿y cómo es que se caen esas cosas? Y yo le dije, no, mire, pastor, usted lo prueba, me dijo así, yo lo pruebo. Mande usted la carita, el emoji que tiene corazones como un besito, a ver qué le dice. ¿Cómo dijo? Me dijo, si lo rechaza, pues ya no le haga caso. Y si le acepta, pues entonces ya se metió en un adulterio, me dijo el patán. Me viene consejos sabios para entrar en una infidelidad. Así, no, hombre, entonces no he probado con toda sinceridad, ni quiero, pero créame que son mañas, hombre. Son mañas que uno aprende. Ser mujeriego es una maña. Es una maña. Y el no sentir llenura en tu corazón con una pareja masculina también es un vacío del corazón. Solamente metiendo los pensamientos de Cristo puedes someterlos a Jesús. Cierro porque ya no tengo más tiempo. Pero vea, vamos Romanos capítulo 12, imagínense todo lo que caminamos, pero usted sabe que no, o sea, pero hoy quería darle estos detalles, ¿verdad? Romanos 12, verso número 2. No os conforméis a este siglo. Mire, no nos adaptemos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. 2 cosas ahí. Primero, no se adapten a las cosas que están en el mundo. Cuando dice este siglo, aión, quiere decir el mundo. No nos adaptemos. Ponga atención.
Mire, hermano, adaptarse al sistema. O sea, el mundo tiene filosofía, tiene cultura, tiene criterios. Fíjense que yo antes, en los años 90, finales y principios del 2000, yo fregaba a la gente que iba a enflorar. Que esos que andan poniendo flores, dejen que los muertos entierren a sus muertos y todo el mundo aleluya. Ya no, hermano. ¿Para qué vamos a estarle diciendo? Mire, honestamente, si usted va a poner una flor o que sea, ¿sabe qué es lo que es lamentable? Que usted a la persona no la haya tratado bien cuando estaba viva. Y entonces hay gente que quiere hacer eso solo para paliar su conciencia. Pero yo no critico al que de corazón dice, mire, voy a dejar unas florecitas ahí, hágalo. Si usted lo quiere hacer, hágalo. No, eso no le va a quitar ni le va a dar, pero le voy a decir algo. Es cultura. Es cultura. Mire que acaba de morir mi pariente, hágalo porque es duelo. Y usted necesita superar el duelo. Pero hay gente que no. O sea, mire, cada vez al año vengo tal día, vaya, pues yo tengo amigos que van cada vez que que cumplían años su papá, su mamá, allá se van a enflorar y se echan sus pancitos con frijoles en la tumba. Está bueno. ¿Quién va a criticar eso? Es que son de demonios, es que así nos educaron los religiosos. Pero mira, ¿sabes qué es lo bonito? Que sepas que es cultura y que entendas algo y lo entendas bien. Que Dios quiere que tratemos mejor a los que viven antes de estar lamentando la muerte de alguien para después ir miserablemente solo a entregar un poquito de flores cuando has sido un gran drogo, un gran marihuanero, un gran bolo, le diste mala vida a tu mamá, le diste mala vida a tu papá y ahí te estás lamentando, chillando, ay, mi mamá, mi hijo, dice. Ya estuvo, supérelo. Pero el Evangelio es el que nos da conocimiento. Eso es lo que nos permite entenderlo. Eso es lo que nos permite. O sea, si hace algo, hágalo con conocimiento de lo que va a hacer, no con ignorancia. Mire que vamos a celebrar hoy, porque fíjese que hasta con las navidades y volados así, antes yo le comenzaba a predicar en diciembre a la iglesia que la Navidad no era la fecha y que no era que era del diablo, que no sé qué, porque es cierto, es la fiesta del sol invicto, ¿verdad? Entonces, y la gente cuando terminaba el culto de Navidad 24, todos enojados conmigo, ¿verdad? Y nadie me daba felicidades, ¿verdad? Hoy ya no, celebran, digo, si quieren, mire, y celebremos la Navidad, pongamos el arbolito. Y bien contenta la gente, pastor, aquí le traigo una ofrendita. Yo feliz, hermano, que me traiga una ofrendita. Pues ya entendí yo. Pero ¿sabe qué? La gente tiene que comprender que son culturas, cosas de cultura. No se conformen. ¿Qué es lo que quiere Dios? Si usted se siente en la cultura y en las tradiciones, usted pierde. Pero si usted busca acomodarse al Evangelio, porque ese es el problema, no os conforméis. Pero pregunto yo, ¿ya te adaptaste al Evangelio? Porque esa es la pregunta real. ¿Te adaptaste a Jesús? La respuesta es no. O sea, no nos hemos ni adaptado. Mire bien, no nos hemos adaptado ni al Evangelio y estamos bien acomodados en el mundo. ¿Y sabe qué? El estilo de vida cristiano de hoy en día, ¿sabe cuál es? Las mezclas. Mezclamos, todo está mezclado. Pero Dios no quiere que vivamos así, sino que nos definamos con Él y que nos adaptemos al mundo de Él, del Evangelio, de Cristo. Hagamos cambios radicales en la vida y no nos dé miedo cambiar, porque Dios quiere bendecirnos, pero viviendo en el sistema que vivimos no lo vamos a poder lograr. Vea lo que dice ahí para cerrar. Mire el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Ahí es metamorfosis, que es un cambio externo. Un cambio externo. Transformados por medio de ¿qué? De la renovación. La palabra kainos quiere decir hacer nuevo. Diga conmigo, hacer nueva la mente. Renovaos. ¿Qué es lo que renueva a Dios? Nuestros pensamientos. Vea lo que dice, versículo número 2.
sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Mire lo que quiere decir. Si yo permito que el Señor vaya cambiando mi mente, y fíjese que la palabra renovación en griego quiere decir renovarse y seguir renovándose, siempre. Diga conmigo, siempre tenemos que renovarnos. En el Evangelio usted siempre va a ir aprendiendo. Entonces, no se aburra, hermano. No se aburra de venir a la iglesia. Siga viniendo, porque el Evangelio le va a renovar su cabecita. ¿Y sabe qué? Los pensamientos trastornados que tenemos, el Señor los neutraliza y nos da nuevos pensamientos para tener en nuestra mente a Cristo. Y ahí se cumple. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y sabe qué es lo primero que logramos? Cambiar el cassette. Entonces ya no pensamos solo en lo de nosotros, sino que pensamos en lo de Cristo. Pero hay que conquistarse, porque habemos muchos aquí que todavía no pensamos en lo de Cristo. Hay que pensar en las cosas del Señor. Poquito a poco, metámosle. Y Dios va a ir cambiando nuestros corazones y mente. ¿Y sabe qué es la bendición? Para que conozcamos, la palabra es discernir la buena voluntad de Dios. El que tiene la cabeza en renovación constante, discierne la voluntad del Señor. Y ahora, Pablo dice en el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo, pensemos con cordura. Fíjese que lo primero que hace Dios cuando renueva la cabeza, ¿sabe qué es? Quitar el orgullo del corazón. Porque el orgullo es lo que lleva a los divorcios, el orgullo es lo que lleva al que nuestra vida se transforme en un infierno. El orgullo es lo que nos hace creer que somos grandes o somos muy pocos. Usted tiene que entender que Dios quiere darle un pensamiento nuevo. Y lo primero, ¿sabe qué cambia Dios? Es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Que pensemos con cordura. Mira el versículo. Primero dice, esto no quiero que lo hagan. Y después dice, esto es lo que sí quiero que hagan. Vea lo que dice. ¿Qué es lo que no quiere que hagamos? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No sea soberbio, no sea orgulloso. ¿Qué es lo que cambia el Señor? El concepto de mí mismo y el concepto de mi entorno. Y mire lo que dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un pensamiento nivelado, cabal de lo que somos. Y ahí demostramos que Cristo ya llegó a nuestras vidas. Primero, conquistémonos nosotros mismos a través del Evangelio y del Espíritu Santo. Después, entreguémosle nuestras debilidades, nuestro carácter y todas las cosas que están acumuladas en la cabeza que tenemos que desmontar. Cierro preguntándole, ¿qué tipo de mente tiene usted? ¿Tiene una mente reprobada? ¿Tiene una mente entenebrecida porque todavía no conoce a Jesús? ¿O tiene una mente con fortalezas que tiene que desmontar? Conquístelo, entréguele a Jesús sus pensamientos y entréguese en obediencia a Cristo Jesús. La mente le pertenece al Señor. Llenémonos pues del Evangelio para que el Evangelio nos dé nueva vida y nueva esperanza. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.